Bienvenidos una vez más a su canal de confianza donde les traemos todo sobre el mundo del espectáculo, el corazón y por supuesto, los salseos más jugosos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que con energía porque hoy tenemos un tema que estoy segura los va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, shippeadas y comentadas de la televisión turca, esos dos nombres que al solo mencionarlos ya hacen temblar las redes sociales, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí amigos, como leyeron en el título, vamos a desmenuzar todo, absolutamente todo, sobre esas explosivas declaraciones que han estado dando de qué hablar en las revistas del corazón. ¿Se acuerdan de ese romance de ensueño que nos regalaron mientras grababan Senkalkab? Pues parece que la historia, aún después de su final, sigue dando capítulos y hoy los vamos a analizar juntos. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme, recuerden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, y así sean los primeros en enterarse de todos los secretos del mundo del entretenimiento. Ahora sí, pónganse cómodos porque esto se va a poner bueno. Han pasado ya algunos años desde que Hande y Kerem nos enamoraron con sus personajes de Eda y Serkan en Senkalkab. Su química en pantalla era innegable, palpable, se podía sentir hasta a través de la pantalla de nuestros dispositivos. Y no tardó mucho para que esa química traspasara la ficción y se convirtiera en una realidad. Fotos de sus viajes juntos, miradas cómplices en las alfombras rojas, mensajes cariñosos en redes sociales, todo apuntaba a que estábamos presenciando el nacimiento de una de las parejas más hot del momento. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo, las señales de alarma comenzaron a encenderse. Menos apariciones juntos, mensajes más fríos y finalmente, la confirmación que nadie quería escuchar, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia obviamente cayó como un balde de agua fría para sus fans, quienes no se cansaban de shippearlos y de idealizar su relación. Y ahora aquí estamos años después, con nuevas declaraciones que han reavivado la llama del interés público. ¿Qué están diciendo exactamente Hande y Kerem en estas entrevistas? Pues bien, empecemos por Hande. En una reciente entrevista para una prestigiosa revista de moda, la actriz, aunque no menciona directamente a Kerem por su nombre, deja entrever algunas pistas sobre lo que fue su relación y las razones de su ruptura. Habla de la presión mediática, del constante escrutinio público al que se vieron sometidos, y de cómo eso afectó su intimidad y su relación. Hande también menciona la importancia de la independencia y la necesidad de enfocarse en su carrera profesional. Sus palabras sugieren que en ese momento de sus vidas, ambos tenían prioridades diferentes y que la relación, aunque llena de amor y pasión, simplemente no pudo sostenerse bajo el peso de las circunstancias. No descarta que el amor haya existido, pero reconoce que no fue suficiente. Por otro lado, tenemos a Kerem, quien también ha hablado sobre el tema en varias ocasiones. En una entrevista más reciente, el actor se muestra un poco más abierto y reflexivo sobre su relación con Hande. Reconoce que fue una etapa muy importante en su vida y que guarda un cariño especial por ella. Admite que ambos eran muy jóvenes y que estaban aprendiendo a lidiar con la fama y el éxito al mismo tiempo. Kerem también habla de la dificultad de mantener una relación bajo la lupa de los medios y los fans. La presión era constante y cada movimiento que hacían era analizado y juzgado. Esto inevitablemente generó tensión y conflicto en la relación. Sin embargo, a pesar de todo, Kerem insiste en que no se arrepiente de nada y que valora mucho el tiempo que pasó con Hande. Pero aquí viene lo interesante, mis chismosos. En estas entrevistas, ambos actores dejan una puerta entreabierta a una posible reconciliación en el futuro. Ninguno descarta por completo la posibilidad de que sus caminos se vuelvan a cruzar en algún momento. Hande, con una sonrisa enigmática, dice que el futuro es incierto, y que nunca se sabe lo que puede pasar. Kerem, por su parte, afirma que la vida da muchas vueltas, y que nunca hay que decir nunca. Estas declaraciones obviamente han desatado la locura entre los fans de la pareja. Las redes sociales se han inundado de mensajes de esperanza y de peticiones para que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Los shippers más acérrimos están analizando cada palabra, cada gesto, cada mirada de los actores en busca de señales que confirmen sus esperanzas. Pero seamos realistas, amigos. La verdad es que solo el tiempo dirá si Hande y Kerem vuelven a estar juntos. Quizás el destino les tenga reservada una segunda oportunidad, o quizás simplemente están destinados a seguir caminos separados.
Lo que sí es cierto es que su relación dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans y que su historia seguirá siendo recordada y comentada por mucho tiempo. Y hablando de comentarios, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan adelante por caminos separados? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué piensan sobre este culebrón turco que parece no tener fin. Hemos llegado al final de este vídeo, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de las explosivas declaraciones de Hande Erçel y Kerem Bürsin sobre su romance pasado. Recuerden que aquí en este canal siempre les traemos la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo. Así que no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, y dejar sus comentarios con sus opiniones y sugerencias. Y por supuesto denle like al vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos para que también se enteren de todo este salseo. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, la vida es un chisme, así que a disfrutarla. *** ampliando la noticia ***. Pero espérense que el chisme no termina aquí, mis queridos entrometidos. Porque si rascamos un poquito más en estas declaraciones, encontramos detalles aún más jugosos. No nos conformemos con las líneas generales, vamos a sumergirnos en el fondo de la piscina del cotilleo. Para empezar, la entrevista de Hande en la revista de moda fue mucho más reveladora de lo que parece a simple vista. Si bien evitó mencionar a Kerem directamente, las indirectas fueron más que evidentes. Un experto en lenguaje corporal que analizó la entrevista completa para nuestro canal Sí, así de dedicados somos. Notó que cada vez que tocaba el tema de las relaciones pasadas, Hande tendía a llevarse la mano al cuello, un gesto que según el experto, denota incomodidad y una sensación de ahogo. ¿Ahogo quizás por la presión mediática? ¿O ahogo por algo más profundo, una especie de arrepentimiento velado? Además, Hande hizo una declaración bastante llamativa sobre sus prioridades actuales. Afirmó que ahora está completamente enfocada en su carrera y en su crecimiento personal, y que no está buscando activamente una relación. Pero, y aquí viene lo bueno, añadió, si el amor llega, llegará. Pero tiene que ser un amor que me complemente, que me haga crecer, no que me limite. Bomba. Estaba insinuando que su relación con Kerem, en algún momento, la limitó. ¿Que sentía que no podía desplegar todo su potencial estando a su lado? Y no olvidemos el contexto. En ese momento, tanto Hande como Kerem estaban en la cúspide de su popularidad. Senkalkapm era un fenómeno mundial, y cada paso que daban era seguido al milímetro por millones de fans. La presión de mantener una imagen perfecta, de ser la pareja ideal, para contentar al público, debió ser asfixiante. Fuentes cercanas a ambos actores, que prefieren mantenerse en el anonimato, nos contaron que las discusiones eran frecuentes, no tanto por celos o infidelidades, sino por la gestión de la fama y la constante intromisión en su vida privada. En cuanto a Kerem, su entrevista más reciente en la que se muestra más reflexivo, también tiene truco. Si bien reconoce que guarda un cariño especial por Hande y que no se arrepiente de nada, también dejó caer una frase que pasó un tanto desapercibida: aprendí mucho de esa relación, sobre todo a proteger mi intimidad y a no dejar que la opinión de los demás afecte mis decisiones. Ojo aquí. Estaba admitiendo que en el pasado, se dejó influenciar demasiado por las opiniones externas, quizás incluso por las de los fans. La verdad es que la presión de los fans puede ser un arma de doble filo. Por un lado, su apoyo incondicional puede ser un motor para la carrera de un artista. Pero por otro lado, también pueden ejercer una presión enorme para que se comporten de cierta manera, para que mantengan una imagen que no siempre se ajusta a la realidad. Y en el caso de Hande y Kerem, esa presión fue especialmente intensa, dada la enorme popularidad de su personaje y la ferviente devoción de sus shippers. Pero ¿por qué ahora, después de tanto tiempo, deciden hablar de nuevo de su relación? ¿Por qué reabrir viejas heridas y alimentar las esperanzas de los fans? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Algunos expertos en relaciones públicas sugieren que podría tratarse de una estrategia de marketing. Hablar de su pasado romance, aunque sea de forma velada, genera interés mediático y por ende beneficia sus carreras. Mal pensados. Otros creen que simplemente están siendo honestos y sinceros. Después de todo, han pasado varios años desde su ruptura,
y ambos han tenido tiempo de reflexionar sobre lo que pasó y de procesar sus sentimientos. Quizás ahora se sienten más cómodos hablando del tema, sin la presión del momento. Pero la teoría que más nos gusta, y que alimenta las esperanzas de los shippers, es que en el fondo, todavía hay algo entre ellos. Que a pesar del tiempo y la distancia, el amor no se ha extinguido por completo. Y aquí es donde entramos en el terreno de los sueños y las fantasías. ¡Ay, el amor! ¿Será que Andy y Kerem, después de todo este tiempo, han madurado y aprendido de sus errores? ¿Será que están listos para darle una segunda oportunidad a su relación? ¿O simplemente están jugando con nuestros sentimientos, alimentando nuestras ilusiones con declaraciones ambiguas y sonrisas enigmáticas? La respuesta, como siempre, solo la tienen ellos. Pero nosotros, como buenos chismosos, seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, analizando cada palabra, cada gesto, cada mirada, en busca de la señal que confirme nuestras esperanzas. Porque en el mundo del espectáculo, nada es imposible. Y para terminar, una pregunta para ustedes, mis queridos entrometidos, ¿qué creen que pasaría si Andy y Kerem volvieran a trabajar juntos en una nueva serie o película? ¿Sería un éxito rotundo? ¿O la presión sería demasiado grande y terminarían por explotar? Déjenme sus teorías en los comentarios. Quiero saber qué piensan de este culebrón turco que parece no tener fin. Hasta la próxima, y sigan soñando con el amor.